Bueno, segundo video de esta serie que llamamos Manual del Autoproyecto. Mucho se habla de la autoconstrucción, mucho de la ciudad se autoconstruye, pero ¿qué se autoconstruye? En este video, como siempre, va a haber muchos casos reales, ejemplos de lo que estamos diciendo con casos reales. Entonces en este segundo video vamos a empezar a hablar de esos que se empiezan a animar a dibujar algo o que empiezan a imaginarse cómo y qué forma va a tener la casa. El primer impulso que veo que tienen para empezar a proyectar es imaginar un rectángulo. Miren, 10 por 10, 4 por 16, 8 por 15, 8 por 20, 3 por 20. O miren los que ya se animaron a dibujar. Un rectángulo, un rectángulo, un rectángulo, un rectángulo, otro rectángulo. Bueno, pero ¿cuál es el problema de empezar con un rectángulo? Es que ya los está condicionando. No empezaron a pensar y ya están condicionados a un rectángulo. Entonces se van a encontrar con un problema del rectángulo para afuera y un problema del rectángulo para adentro. Miren este ejemplo. Se decidió hacer un rectángulo para una casa. Entonces se empiezan a poner las habitaciones. Una habitación más grande para los padres y dos habitaciones más chicas para los hijos. Después los dos baños. Dos cuadraditos de 2 por 2, uno dentro del cuarto de padres y otro afuera. Bien. Ahí están los muebles que muestran que las habitaciones están bien, tienen buena medida. Pero detengámonos en esto, cuando hay que poner los muebles y armar el espacio del living y el espacio de la cocina-comedor. Y detengámonos en esta superficie. ¿Qué es lo que nos quedó? Es un paso alargado con alguna forma extraña entre la circulación y la pared que nos limitaba del rectángulo. Bueno, ¿qué hacer? Porque mucho análisis, mucho diagnóstico, pero ¿qué haríamos? ¿Qué se podría hacer con la misma superficie y los mismos ambientes si no hubiésemos empezado con un rectángulo? Juguemos al rompecabezas, juguemos al Tangram. Ese rompecabezas que con las mismas fichas arman distintas figuras. A ver, tomemos el primer dormitorio, pongámosle un baño al lado, pongámosle el otro baño al lado, pongamos el segundo dormitorio enfrentado al primero y agarremos el dormitorio de padres, modificando un poco la forma pero con la misma superficie. Ahí armeamos el paquetito de dormitorios y baño. Detengámonos ahora en la superficie sobrante de antes, esa alargada con una forma rara que daba esa circulación. Armemos una cocina cómoda 3×4, quitemos la superficie necesaria, una mesa de Nele con una cómoda mesa al medio, cocina-comedor. Usemos el resto de la superficie para armar un living 4×4, con espacio para la circulación en los costados y que nadie esté cruzando por el medio del living. ¿Qué pasó? Es la misma superficie, son prácticamente las mismas piezas. Pero la casa es otra. No empezamos con el rectángulo. Para este rectángulo. Miren este caso. El lote era más grande. El lote era de 7×15. Pero el pedido de ayuda de un proyecto era para un proyecto de casa de 10×6. ¿Por qué? Indagando un poco más, recién ahí supe que el terreno era más grande. Recién ahí supe que querían dejar en el fondo un fondo libre de 5 metros y se les había ocurrido dejar un pasillo de 1 metro para comunicar el fondo con el frente. Claro, indagando otro poco más, apareció la necesidad de un auto. Entonces la superficie del auto, adentro de ese rectángulo, se llevaba casi la mitad de la superficie. ¿Dónde iban a hacer la casa? La primera propuesta de ellos fue correr el rectángulo para atrás y perder el fondo que tanto querían. Pero si nos detenemos en la figura, uno podría decir que casi con la misma superficie y repensando toda la superficie de ese pasillo, la casa podría tomar una forma en L, estar el auto en el frente de la casa y estar el fondo libre de 5 metros. Entonces esta casa respondería a todo eso, con una entrada bien en el vértice de esa L, dejando un living y una cocina-comedor a cada lado de la entrada, sin circulaciones que cruzan, y con salida a ese fondo jardín desde la cocina-comedor. Tanto de la cocina como desde el comedor.
Acá uno podría decir, bueno, pero perdí el pasillo del paso al fondo, esa comunicación que para mí era importante. Bueno, una vez que estamos acá, tal vez ajustando un poquito las medidas de la cocina-comedor, ese paso podría darse también. Un último ejemplo, también un caso real. Evaluación de un proyecto. Un proyecto muy simple, fíjense. Un cuadrado, un rectángulo de 8 por 10. El sistema de distribución respondía a la casita cajón, a la casa cajón que la vimos en otro video. Una propuesta muy simple. Corriendo el living hacia la izquierda, la casa ganó un porche de entrada, entrar bajo un techo, un hall de distribución para entrar al living o a la cocina-comedor. Ese desfasaje entre la cocina-comedor y el living creó un lugar resguardado en una L de paredes para una galería, camino a ese árbol donde se iba a armar el asador y una mesa. Qué distinto es y qué simple fue romper ese rectángulo y cómo cambió un montón de aspectos de la casa. Bueno, termina el segundo video de esta lista de reproducción del manual para el autoproyecto. En el siguiente video vamos a estudiar los modelos de casas. ¿Está bien o está mal agarrar un modelo de una casa ya hecha, traerla a mi terreno y usarla? Si más o menos acomoda mis deseos, si más o menos entra en el terreno. Lo vamos a ver en el próximo video. Suscríbanse, así les va llegando el anuncio de los próximos videos que vamos subiendo.